Muy buenos días nuevamente para todos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, gracias. Buenos días, Qué profesor. bueno. Buenos días, Karen. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Bienvenida. Bueno, damos entonces hoy inicio a nuestra clase, a nuestra tercera clase del día 7 de octubre del 2020 de AutoCAD, en la cual vamos a repasar rápidamente los tópicos que estuvimos revisando el día de ayer. Ayer, además de finalizar todo lo que fue la sección de coordenadas, que es un punto relativamente denso, estuvimos revisando los comandos básicos de dibujo. Voy por aquí entonces ya a compartir pantalla con ustedes. Y listo. Estuvimos ayer revisando tres comandos básicos, los tres comandos más sencillos que tenemos para dibujar elementos en AutoCAD. ¿Cuáles fueron esos tres elementos o esos tres comandos? Línea Uh-huh. y Línea, ¿cuál más? línea, Correcto. polilínea. Ajá, perfecto. Y falta uno, el que está al ladito de la polilínea. Ah, sí, entonces círculo, ¿no? Ajá, la circunferencia. ¿Qué diferencias de pronto nosotros pudimos encontrar ayer entre lo que fue la construcción de un elemento con línea y la construcción de un elemento con polilínea? La forma en que se muestran las coordenadas. ¿Perdón? La forma en que se muestran las coordenadas. ¿Cómo así? ¿Cómo así la forma en que se muestran las coordenadas? Perdón, entre lo lineal y lo circular, ¿no? Eso de pronto. Pero particularmente entre el comando línea y polilínea. Que la Entre estos dos que polilínea, tenemos acá. Esta. Uy, qué feo ese garabato. Entre línea y polilínea. Entre estas dos. ¿Qué diferencia pudimos encontrar con cada una de ellas? profe, ¿Qué tiene una que no tiene la otra? Disculpa, ahora sí, adelante. en la polilínea se pueden hacer líneas y arcos y circunferencias. Bueno, sí, arcos. Línea y arco, sí. Circunferencias propiamente no. Sí, Arco solo sí. arcos. Ajá. ¿La línea qué hace? Puede ser línea diagonal y línea horizontal o vertical. Es decir, solamente trazos rectos, ¿cierto? Ujú. Perfecto. ¿Cómo era el resultado de la construcción de una línea con respecto a la polilínea o viceversa? ¿Cómo quedaban los elementos cuando yo dibujo con línea y cómo quedaban los elementos cuando dibujábamos con polilínea? En la línea eran cada uno, cada segmento era individual y en la polilínea todos quedan en conjunto. Perfecto. Y con la polilínea, los elementos quedan en conjunto. Perfecto. Básicamente, digamos, esas son, a grandes rasgos, unas diferencias que encontramos entre comando línea y polilínea. Ustedes, en la medida en que vayamos desarrollando ejercicios, nos vamos a dar cuenta en qué momento puede ser más sencillo trabajar un elemento con línea, en qué momento será más sencillo trabajar un elemento con una polilínea. Vimos también el tercer comando de dibujo básico, que era el comando de la circunferencia. ¿Cómo pudiésemos describir ese comando? Comando de circunferencia.
Te escucho por acá. Pues básicamente el círculo tiene pues varias funciones, ¿no? Con respecto a los puntos. Entonces vimos que tenía pues es el centro, el radio y el diámetro. Entonces con respecto a esos puntos se pueden sacar diferentes círculos. Perfecto. Ok, esos serían los tres elementos más sencillos y esenciales que conforman una circunferencia, el centro, el radio y el diámetro. Y siempre hay que tener en cuenta las diferencias entre ellos para nosotros saber cuál es el tipo de circunferencia que más nos conviene dibujar en determinado caso. El siguiente comando de dibujo que vamos a arrancar el día de hoy es el comando del arco. El arco puede considerarse como una porción de la circunferencia. Un segundo acá, a ver si es esta. Perfecto. El arco podemos considerarlo como una porción de circunferencia. Es decir, es como si tuviésemos, un segundo por acá, es como si tuviésemos este elemento y solamente vamos a trabajar con una porción de esta figura, por ejemplo. Como un arco en AutoCAD es considerado como una porción de circunferencia, este elemento también va a tener centro, también va a tener radio, lo que a lo mejor no va a tener con tanta, digamos, claridad, va a ser el diámetro. Pero, obviamente, si sabemos que tiene un radio, al duplicar el radio, pues estamos trabajando con un diámetro. Pero lo consideramos de esa manera. AutoCAD presenta, perdón, diferentes formas de dibujar arcos en función a la necesidad que se nos presente. Y vamos a revisarlos rápidamente. No los vamos a probar todos, pero vamos a revisarlos rápidamente. El primero de ellos es un arco de 3 puntos. Cuando activamos comando arco de 3 puntos, simplemente picamos o hacemos clic en los 3 puntos por donde queremos que pase este arco. Es casi que el equivalente como cuando nosotros trabajábamos con una circunferencia de 3 puntos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos por acá un triángulo. Y queremos que este arco pase por los 3 vértices de esta figura. Pues hacemos clic en los 3 vértices de la figura y conformamos el arco. De la misma manera como si estuviésemos utilizando una circunferencia de 3 puntos. Punto 1, punto 2 y punto 3. Por eso es que decimos que el arco se considera en AutoCAD como una porción de la circunferencia. El siguiente es un arco de inicio, centro y fin. Es cuando yo conozco la información del punto desde donde comienza el arco, conozco cuál va a ser el centro de ese arco y conozco el punto final de ese arco. El otro es inicio, centro y ángulo. Ángulo, en este caso, vamos a dibujar un arco por acá. Y el centro de este arco está más o menos por aquí. Es el centro del arco. Cuando hablamos de ángulo en un arco, ¡ay, se me fue! Esto. Estamos hablando de esto y de esto. Y es la medida angular
de este arco. Esa es la información que nosotros tenemos que suministrar cuando estamos trabajando con el arco, el ángulo de un arco. Tenemos la otra que es inicio, centro y longitud. En el caso de inicio y centro y longitud vamos a intentar hacer un arco un poco más pequeño para que sea más claro visualizarlo. ¿Ok? Decíamos que esto acá a ver si no me sale muy grande. No, me salió gigante. Vamos a lo más grande por aquí. Decíamos ahorita que el ángulo de un arco es esta información acá. La siguiente información en cuanto a longitud sería la distancia lineal entre el inicio y el fin del arco. Cuando nosotros conocemos esa información, entonces nos sirve trabajar con algo que tenga que ver con la longitud de un arco. Tenemos otro grupo de arcos que es inicio, fin y ángulo, inicio, fin y dirección. En el caso de la dirección, es nosotros indicar con el cursor, con el mouse, qué tanto queremos abrir o cerrar este arco. Por eso es que se le da la dirección, porque nosotros somos los que indicamos hacia dónde queremos hacer la construcción de esta figura. Tenemos otro de inicio, fin y radio, centro, inicio y fin, centro, inicio y ángulo, centro, inicio y longitud, y luego tenemos un arco continuo. Algo particular de esta construcción es que cuando nosotros empleamos por lo menos uno de estos 9 grupos de arcos, siempre tenemos que suministrar la información exactamente en el orden en cómo se nos está presentando acá. Si tomamos esta que dice inicio, centro y fin, primero debo hacer clic en el punto de inicio, segundo tengo que hacer clic en el centro, tercero tengo que hacer clic en el fin. Si invierto la posición de esa información, el resultado a construir es diferente. Es decir, no es el que el programa me está proponiendo. Observemos que este que está acá es el inicio, centro y fin. Pero observemos que este otro que está acá tiene exactamente la misma información. Centro, inicio y fin. Tiene lo mismo acá y tiene lo mismo acá. La diferencia de este es que el orden en cómo está dispuesta la información es diferente. En el caso tal que vayamos a utilizar este, entonces sabemos que en primer lugar debe ser el centro, en segundo lugar el inicio, en tercer lugar el fin del arco. ¿Listo? En el caso pues que queramos continuar un arco, pues utilizamos la opción de un arco continuo. Es decir, tenemos de pronto por acá un arco cualquiera y si queremos seguir continuando ese que está acá, pues listo, no pasa nada y empezamos a proseguir con esta construcción. El siguiente comando básico de dibujo lo encontramos en este icono que está por acá. De primer momento tiene un rectángulo, pero cuando en AutoCAD nosotros veamos que tiene este pequeño triangulito apuntando hacia abajo, quiere decir que tiene otras herramientas adicionales que están ocultas por ese primer icono. Cuando desplegamos esta opción tenemos que en ese botón encontramos la construcción de un rectángulo, que sirve obviamente para rectángulos y cuadrados, y tenemos la construcción de un polígono. Comencemos utilizando la herramienta del rectángulo. Vamos a borrar lo que tenemos aquí. Cuando activamos el comando rectángulo, lo podemos hacer por acá.
A través del icono de rectángulo podemos escribir las letras R, E, C que corresponden al rectángulo y luego damos Enter. Lo primero que nos está pidiendo el programa, especifique el primer punto de la esquina. ¿Cómo funciona un cuadrado? Cuando nosotros vamos a dibujar un cuadrado, un rectángulo en AutoCAD, el programa nos va a pedir la siguiente información. Por lo menos, primero nos va a pedir o estos dos puntos o estos dos puntos. Vamos a ver acá que alguien está. El programa nos va a pedir la información de la diagonal de esa figura. Es decir, nosotros tenemos que hacer clic en una de las esquinas y luego hacer clic en la esquina opuesta. En el caso que no tengamos mayor requerimiento en cuanto a longitudes para el cuadrado o rectángulo. Clic en una esquina, clic en la otra esquina. Activamos el comando rectángulo. Dice el programa, especifique el primer punto de la esquina. Yo voy a realizar cualquier punto en la pantalla sin especificación de coordenadas ni nada. Clic acá y observemos cómo se despliega para realizar la figura, ya sea hacia la derecha y hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia arriba, hacia la izquierda o hacia abajo, o hacia la derecha y hacia abajo. Lo que nos toca a nosotros es simplemente confirmar con un segundo clic donde vamos a terminar de hacer nuestro rectángulo o nuestro cuadrado. Hacemos un clic y la figura ya finalizó su construcción. En el caso que necesitemos realizar el dibujo de un rectángulo o un cuadrado bajo longitudes, es decir, que tengamos, a ver si tenemos algo por acá. Por ejemplo, uno que vimos ayer, que tengamos que realizar esta figura del ejercicio 1.2.1, donde tenemos una figura de 4 lados. Cuando contamos las unidades sabemos que es un cuadrado, y el cuadrado mide 4 unidades de base y 4 unidades de altura, es decir, es 4 por 4. Vamos a la herramienta de rectángulo. En este caso particular del ejercicio nos dice que por lo menos esta esquina está en la coordenada 1 en X y 1 en Y. Puedo hacerlo enseguida acá. El primer punto no es algo arbitrario en pantalla, sino que ahora le doy la información de una coordenada. 1 en X, 1 en Y, Enter. Listo. Ya sabemos que ese primer punto está en su sitio. Ya nos tocaría entonces indicar el siguiente punto de la esquina. Podría ser por coordenada 5, 5, o podría ser también por longitud. Vamos a hacerlo ahorita por longitud. Dirijamos la vista a la parte inferior, a la línea de comando, y observemos que entre los corchetes hay una opción que dice dimensiones. En la versión en español debe aparecer como cotas. Entonces, vamos a hacer un clic acá en dimensiones o en cotas, y luego el programa me pide que indiquemos cuál va a ser la distancia horizontal y cuál va a ser la distancia vertical. Siempre en ese orden, es decir, como si fuera primero X y luego Y. Decíamos que la distancia horizontal era 4, escribo 4, Enter. Y ahora el programa me dice cuál es la segunda distancia, es decir, la vertical. También va a ser 4. 4, Enter. El programa nos deja previsualizar cómo nos quedaría la figura, pero aún no está completamente ubicada, porque yo la puedo posicionar en la parte superior derecha, superior izquierda, inferior izquierda o inferior derecha. Tiene 4 posiciones posibles para nosotros ubicarla antes de dar el último clic de confirmación. En este caso sabemos que tiene que ir, según el ejercicio, para la sección derecha superior o superior derecha. Simplemente hago un clic en esa parte
para confirmar la ubicación. Entonces, vamos a las herramientas de medición, como para chequear que todo esté correcto. Hacemos clic acá y clic acá. 4 unidades, perfecto. Vamos acá. Clic acá, clic acá. También tiene 4 unidades. Vamos a chequear de pronto el ángulo que sean a 90 grados. Tocamos las dos líneas, 90 grados exacto. Vamos a chequear la otra esquina. 90 grados también exactos. Entonces, ya tenemos nuestra figura construida con la herramienta rectángulo, siguiendo las directrices que nos daba aquí el ejercicio. Pregunta rápida. Si nosotros no lo hacemos por el comando rectángulo, ¿bajo qué otros comandos nosotros los podemos dibujar? Con línea. Podría ser línea. ¿Bajo qué otro comando también lo pudiésemos dibujar? Polilínea. Polilínea. Es decir, para llegar al mismo resultado, hasta este momento, tenemos 3 opciones posibles: línea, polilínea y rectángulo. En la medida en que nosotros vayamos conociendo más comandos, más herramientas en AutoCAD, ustedes se van a poder dar cuenta que van a tener diferentes caminos para llegar al mismo resultado. Por ejemplo, si yo les hiciese la pregunta, ¿cómo es más rápido, cómo es más cómodo o cómo se irían ustedes de aquí, desde Bogotá, hasta Australia, de pronto? ¿Cómo harían? Escucho las respuestas. En avión. Avión. Una opción podría ser en avión. Una segunda opción, ¿de qué otra forma también nos pudiésemos ir? Barco. En barco podría ser, gracias Daniel. ¿De qué otra forma nos pudiésemos ir de aquí, de Bogotá, de Colombia hasta Australia? Pues también se podría como en carro, pero tardaría mucho. Nos tocaría llegar hasta un puerto y en puerto de pronto tomar otro medio de transporte, por ejemplo. ¿De qué otra forma, sean creativos, de qué otra forma consideran que pudiésemos llegar o pudiésemos viajar de aquí de Colombia hasta Australia? ¿O esas son las únicas formas de viajar hasta allá? Vamos a quedarnos por los momentos con eso. Decíamos que una opción podría ser en avión, la otra podría ser en barco, la otra podría ser en carro hasta algún puerto, pero obligatoriamente me tocaría tomar otro transporte que me haga pasar todos esos océanos. Listo. De esas 3 opciones que hasta ahorita hemos comentado, ¿cuál es, primero, la más rápida, la más práctica y con la que ustedes llegarían más rápido? Creo que ya dije cuál era lo rápido. Quedemos con esas dos, lo más rápido y lo más práctico. En En avión. avión. En avión podría ser. A lo mejor en avión nos tardaría... ¿Perdón? No escuché lo último. Listo. Diríamos entonces que en avión es la forma más rápida de llegar a ese destino. A lo mejor en avión nos tardaríamos, no sé, 20 horas, 24 horas, no lo sé, posiblemente. Si viajásemos en barco, a lo mejor tardaríamos semanas o a lo mejor un mes viajando. Si de pronto nos vamos en carro, obviamente nos tardamos un poco más. Después nos tocaría llegar a algún puerto para luego llegar hasta Australia. Este ejercicio o esta analogía es para comentar esto que tenemos aquí en pantalla. Esto que dice recomendación para todos los ejercicios. Dice acá, una vez que se te presente un problema de dibujo, recuerda primero invertir unos minutos en, primero, analizar el problema del dibujo. Cuando nosotros analizamos, el cerebro hace la función de empezar a desglosar o a descomponer aquello
que parece una unidad. Entonces, es como si de pronto estuviésemos, vamos a poner este ejemplo, ya que estamos en la mañana. Vamos a comer una tortilla de huevo en la mañana y está muy deliciosa. Y entonces de pronto ustedes preguntan, oye, ¿qué tendrá esta tortilla? Y luego dice el cocinero, pues esta tortilla obviamente viene con huevo, viene con papas, viene con tomates, viene con cebolla, un poco de ajo y un toque de sal. ¿Qué es lo que hizo la persona ahí? Descomponer todo lo que estaba unido en esa tortilla en los elementos o en esos elementos, sí, en esos ingredientes que estaban conformando ese alimento. En AutoCAD siempre debemos dedicar eso. Es una sugerencia muy personal y muy particular. Antes de realizar cualquier línea, antes de realizar cualquier punto, tomen un par de minutos, unos segundos en analizar ese problema. Cuando ustedes realizan ese proceso de análisis, se van a dar cuenta que van a encontrar una diversidad de caminos para poder llegar a ese mismo resultado. Y ahí se viene con la siguiente opción, que es seleccionar la manera más rápida para llegar a la solución, como el ejemplo que dimos ahorita de llegar a Australia. ¿Cuál era lo más rápido para llegar a Australia? Y muchos dijimos, pues en avión, pues en AutoCAD también. Entonces, nosotros a lo mejor hubiésemos tardado un poco más de tiempo utilizando la herramienta de línea para llegar a este mismo resultado. Nos dimos cuenta que utilizando la herramienta de rectángulo, lo que tengo que hacer son un par de clics nomás y ya tengo la construcción de la figura que me están solicitando. La tercera, hacerlo de la manera o de la forma más fácil posible. Nosotros con esta herramienta siempre tenemos que apuntar a simplificar el proceso de construcción del dibujo, obviamente llegando siempre al mismo resultado. Este proceso de buscar hacerlo de la manera más fácil se enlaza con el análisis inicial que ustedes han tenido que hacer del ejercicio. Cuando ustedes analizan y dicen, ah, bueno, esto es lo más rápido y el más fácil es utilizar este comando, eso va a hacer que ustedes sientan mayor seguridad al momento de la construcción de un dibujo y sientan que lo que están haciendo está correcto. Cuando nosotros no estamos muy seguros, por ejemplo, los que han hecho el test inicial de AutoCAD, en cada pregunta hay algo que tenía como que nivel de certeza. Es como si yo le preguntara, ¿qué tanto sabes de AutoCAD de pronto? No sé, Diana. Y Diana me dice, bueno, profe, yo sé más o menos, sé dibujar una línea, sé dibujar una circunferencia. Y si yo te pongo este dibujo, ¿estás en capacidad de hacerlo? Me dice Diana, sí, profe, yo creo que sí. ¿Qué tan segura estás? Y ella empieza entonces a dudar y a pensar. Bueno, yo creo que como un 50% de certeza. Entonces, en AutoCAD nosotros siempre debemos apuntar a que lo que hagamos, nosotros podamos considerar que lo que estamos dibujando está correcto. Y ese proceso ustedes lo van a conseguir cuando analicen el ejercicio, cuando seleccionan las herramientas más rápidas y las herramientas más fáciles para llegar a ese resultado. ¿Listo? Quería hacer este paréntesis porque siempre es importante considerar estas herramientas adicionales. Sigamos con las figuras y tenemos ahorita para poder dibujar el polígono. ¿Cómo nosotros podemos definir un polígono? Desde el punto de vista de la geometría, pues un polígono es la construcción de una figura poligonal, cerrada, conformada por lados, por vértices, y que en esta característica en particular en AutoCAD solamente podemos dibujar polígonos regulares. Cuando nos referimos a polígonos regulares es que la longitud de sus lados son todas iguales y la medida de los ángulos internos del polígono son todos iguales. Por ejemplo, yo puedo dibujar una figura de 6 lados así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En efecto, tiene 6 lados esta figura. 1, 2, 3, 4, 5
y 6. Y tiene sus respectivos ángulos internos. Pero las longitudes, ya yo lo sé a simple vista, las longitudes de estos lados son todos diferentes. Por consecuencia, todos los ángulos internos de esta figura son también diferentes. Este tipo de figura no lo puedo hacer con la herramienta de polígono que me presenta AutoCAD. Para yo poder utilizar esta, solamente puedo dibujar polígonos regulares. También hago la acotación que una línea poligonal podría ser esta, pero esta no es una línea poligonal cerrada. Le hace falta este segmento acá para poder ser una línea poligonal cerrada. Esto no es un polígono porque no está cerrado. Esto sí es un polígono porque es una línea poligonal cerrada. Tengamos en cuenta ese detallito para que siempre manejemos los conceptos más apropiados. Perfecto. Hablando ahora sí de polígonos, ¿cuál es el polígono con el menor número de lados posibles que nosotros podemos construir? ¿El triángulo? El triángulo. Gracias, Juan. ¿Habría de pronto un polígono con un menor número de lados? Sabemos que un triángulo tiene 3 lados. ¿Podríamos considerar que existe un polígono de 2 lados? No. No, profe. No, porque ¿cuál fue la condición? Que para que sea un polígono tiene que ser una línea poligonal cerrada. Si tenemos 2 lados solamente, entonces esto no está cerrado. Tenemos aquí este espacio donde hace falta un tercer segmento para poder cerrar esta línea poligonal. Entonces, el polígono con el menor número de lados posibles a construir sería un triángulo. El de mayor número de lados, pues obviamente el último número que nosotros podamos contar. Pero teniendo la acotación que entre más números de lados nosotros indiquemos al programa para dibujar, la figura se va a asemejar cada vez más a una circunferencia. Porque vamos a tener los lados mucho más cortos. Y obviamente de lejos va a aparecer una circunferencia. ¿Listo? Solamente para que tengamos esa acotación. Polígono. Cuando arrancamos la herramienta de polígono, observemos lo que dice en la parte inferior, en la línea de comandos, nos pide una información. Para hacer un polígono, por favor, introduzca el número de lados. Por defecto, el programa tiene como número de arranque el número 4. Obviamente eso se cambia dependiendo de nuestra necesidad. Digamos que vamos a dibujar un polígono de 6 lados, un hexágono regular. Simplemente digitamos el número de los lados y le damos Enter. Esa es la primera información. Luego nos dice acá, especifique el centro del polígono. Y para eso voy a utilizar un segundito aquí en la guía. Cuando dibujamos los polígonos, lo primero que nos estaba pidiendo el programa era, indique el número de lados. Perfecto. Ya sabemos que aquí hay 6 lados y en el otro caso pues también hay 6 lados. Luego nos dice, paso número 2, por favor especifique el centro del polígono. En este caso, en particular, el programa nos pide siempre el centro, no solamente de la figura, sino como de una circunferencia imaginaria, que sería esta que está aquí dibujada con línea naranja, la cual nos va a servir a nosotros de referencia para el dibujo de esa figura. Entonces, el segundo paso que nos pide el programa es, por favor, especifique el centro de la figura. Vamos a darle cualquier punto, vamos a utilizar el origen del sistema, 0 en X, 0 en Y. Perfecto. Luego nos hace una tercera pregunta.
indique si su polígono va a ser inscrito en una circunferencia o circunscrito en una circunferencia. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros trabajamos con un polígono inscrito en una circunferencia, es porque los vértices tocan esa circunferencia imaginaria. Es decir, los vértices del polígono tocan a la circunferencia aquí, 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 aquí y aquí. Además de eso, el radio de esta circunferencia imaginaria en este caso va a ser la distancia del centro al vértice. Ese va a ser el radio de esa circunferencia. En el otro caso, cuando el polígono va a ser circunscrito a una circunferencia, son los lados quienes van a tocar la circunferencia, en este caso va a ser imaginaria. Es decir, el toque se da aquí, 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 aquí y aquí. Y en este caso, el radio de esa circunferencia imaginaria va a ser la distancia entre ese punto central y el punto medio de alguno de los lados de ese polígono. Entonces, este detallito es muy importante que tengamos en cuenta al momento de construir nuestra figura. Tenemos polígonos que están inscritos, en una circunferencia, es decir, por dentro, y tenemos polígonos que están circunscritos a una circunferencia, es decir, por fuera. Y vamos a hacer esa construcción, para hacerlo más claro todavía, dibujando dos circunferencias, en este caso van a ser circunferencias reales. Circunferencia de radio 10. Voy a dibujar una acá. Y voy a copiar, mejor dicho, la otra de este lado. Vamos a ponerle colores distintos. Una color cian y la otra se me ocurre, no sé, magenta. En este caso vamos a utilizar un polígono inscrito en la circunferencia. En este caso, vamos a utilizar un polígono circunscrito en una circunferencia. Ya sabemos que el radio para ambos casos es el mismo. Utilizamos un radio de 10 unidades. Activamos nuevamente polígono. Primer paso, indique el número de lados. Dijimos que íbamos a hacer un hexágono. Observamos que ya él dejó guardada la última información que escribimos, que fue 6. No hace falta volver a escribir el 6, simplemente damos enter para confirmar. Especifica el centro del polígono. Vamos a utilizar el centro de esta figura para hacerlo mucho más sencillo. Perfecto. Ahora sí, indiquemos si es un polígono inscrito en una circunferencia o circunscrito en una circunferencia. Dijimos que vamos a utilizar un polígono inscrito. Observemos cómo el cursor se posiciona en uno de los vértices de la figura. Observemos eso porque en el caso que sigue va a ser diferente.
Pues en este caso, ya lo que tenemos es que el paso final que nos aparece en la línea de comando especifique el radio de la circunferencia. ¿Cuánto fue el radio que nosotros le dimos hace ratico? 10 unidades. Simplemente digitamos el valor de 10 y damos Enter y construimos nuestro polígono. Vamos a mover esto hacia un ladito. Perfecto. Y vamos ahora a repetir el procedimiento diciendo que el polígono va a ser circunscrito a esta otra circunferencia que era igual a la anterior. Activamos polígono, introducimos el número de lados, van a ser los mismos lados, damos Enter para confirmar. Especifica el centro del polígono, utilizamos este mismo centro. Va a ser un polígono inscrito o circunscrito a una circunferencia, vamos a decir que es circunscrito. Observemos entonces cómo ahora el cursor, a diferencia del anterior, se encuentra posicionado para utilizar el punto medio de uno de los segmentos. Entonces, tenemos esto acá. El último valor que tenemos que introducir es el radio de la circunferencia, radio 10. Cuando hacemos Enter, observamos cómo entonces este polígono nos quedó por fuera de la circunferencia y donde hay el punto de contacto, es esto donde estamos señalando acá. En este caso los tenemos acá, en estos casos lo tenemos aquí. Cuando hablamos de radio, el radio va a ser la distancia en este caso de aquí a aquí. Cuando hablamos de radio, en este caso la distancia va a ser de aquí al punto medio de un segmento. Entonces, a lo mejor, aunque utilizamos todos los datos iguales, número de lados, valor del radio, las figuras no quedaron del mismo tamaño porque tuvieron características de construcción diferentes. Y voy a poner una sobre la otra para que veamos su diferencia de tamaño. Observemos cómo hay una que es más grande que la otra. Entonces, aunque le dimos que eran polígonos de 6 lados, dimos el mismo centro y dimos el mismo valor de radio, influye si nosotros decimos que es un polígono inscrito o circunscrito a una circunferencia. Hasta ahorita, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios o inquietudes de estos últimos comandos que acabamos de revisar. Por mi parte no, profe. Ninguna, Profe, profe. una pregunta. Sí. O sea que, digamos, uno pone el círculo y ya, dependiendo del círculo, se adecua el radio. Digamos, yo coloco un círculo que tiene de diámetro 5. 5, bueno, 5. Entonces yo ahí, cuando voy a ubicar el punto centro para el polígono y el radio es 2, ¿se adecua a mi círculo? No necesariamente. Es decir, aquí yo dibujé la circunferencia para que sea para nosotros más sencillo visualizar cuál es el proceso que hace AutoCAD para dibujar el polígono. Pero nosotros pudiésemos dibujar el polígono exactamente igual sin necesidad de tener la circunferencia dibujada. Me explico. Tenemos aquí número de lado 6, Enter para confirmar. Especifica el centro del polígono. Como no hay nada aquí, como que me ayude a posicionar el polígono, simplemente hago clic en cualquier parte de la pantalla. Digo si es un polígono inscrito o circunscrito. En este caso vamos a hacerlo inscrito y vamos a decir cuánto era el radio. El radio que tenía ese polígono era, esa circunferencia era de 10. Digitamos el valor de 10, Enter. Vamos a cambiar de color esto. Y vamos a moverlo junto con el otro para que veamos exactamente los mismos. Si repitiésemos la operación con el circunscrito, nos va a quedar exactamente el mismo tamaño. En este caso, la circunferencia fue solamente para ayudarnos a visualizar cuál es el proceso que hace el programa, pero no hace falta tener siempre una circunferencia dibujada. No hace falta. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Guardemos por acá. Esto.
Con estas herramientas, entonces ya nosotros podemos acá realizar, obviamente todo este ejercicio, ya lo vimos con las coordenadas, podemos realizar todo esto y ya podemos realizar esto también. Vamos ahorita a ver cómo podemos realizar este ejercicio que tiene forma de elipse. De hecho, es una elipse. Otro elemento básico de dibujo en AutoCAD es una elipse. Una elipse nosotros las pudiésemos comprender como una figura curva cerrada que tiene un centro, pero que tiene, en este caso, vamos a decirlo de esta manera, intentando hacer la comparación con una circunferencia. Tiene dos radios o dos diámetros. De hecho, el nombre correcto son ejes. Pero veámoslo por un momento de esa forma. Tiene dos radios o dos diámetros. Y estos son distintos entre sí. Hay uno que es más largo que otro. Es como si nosotros tuviésemos una circunferencia. Acá. Es como si nosotros tuviésemos una circunferencia y esa circunferencia de pronto nosotros la estiramos por los lados y se nos va a formar, se me va siempre esto, y se nos va a formar una elipse. Entonces, bajo este principio nosotros trabajamos con lo que sería esta otra figura. Perdón. Decíamos que cuando tenemos un triangulito que apunta hacia abajo es porque tenemos otras opciones que están ocultas dentro de este primer icono. Tenemos entonces para trabajar una elipse. Vamos a irnos un segundo acá a nuestra guía y tenemos acá las elipses. El programa a nosotros nos deja dibujar principalmente dos formas de elipse o dos tipos de elipse. Una indicando, vamos a verlo también acá simultáneamente. Una ubicando el centro y los puntos extremos de los ejes. En el caso de aquí de la guía, sería la que tenemos aquí a mano derecha, la que está como levantadita. Es decir, nosotros necesitaríamos ubicar el centro de la elipse y luego los dos puntos de los dos ejes que tiene esa figura. Y la segunda forma de construcción sería indicando un eje completo y luego indicando el punto del siguiente eje, es decir, este que está acá. En cualquiera de los dos casos, si manejamos las mismas informaciones, debería darnos el mismo resultado de elipse. Vamos de pronto a probarlo rápidamente con el ejercicio que nos aparece en la guía. Perfecto. Nos dice acá el ejercicio que necesitamos dibujar una elipse donde el eje mayor y de principio a fin mide 5 unidades y que el eje menor desde el centro a uno de sus extremos mide 1.8 unidades. Vamos entonces acá y observamos las opciones de elipse que tenemos. Dice acá el programa que podemos utilizar el centro, observemos aquí la ilustración, el centro sería el primer clic y los dos puntos finales que corresponden a los ejes. O también podemos utilizar un eje completo y luego el punto final del otro eje de la elipse. Vamos a intentar hacerlo por el segundo. Según lo que vemos aquí en el ejercicio, tenemos el eje completo que mide 5 y tenemos la porción del otro que mide 1.8. Activemos esta opción.
la elipse de eje y fin. Dice aquí el programa, especifique el punto final de la elipse. Entonces, nosotros necesitamos indicar de dónde hasta dónde va a ir este eje. En el caso del ejercicio, es un eje vertical. Entonces, puedo hacerlo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Clic inicial y luego debo indicar cuánto mide esa longitud. Dice que mide 5 unidades. Digito el valor de 5 y le doy Enter. Observemos entonces que el programa está a la espera de indicarle cuál es la segunda información, que sería el punto final del otro eje. ¿Cuánto debe medir este segmento según lo que dice el ejercicio? 1.8. 1.8, entonces no importa para dónde coloque el cursor, no va a haber problema, lo que va a importar es el valor a introducir. Escribo 1.8 y le doy Enter. Y ya aquí automáticamente tengo la figura construida. Vamos a medir de pronto a ver si todo está correcto, a ver si nos salió bien. Y vamos a medir la distancia. De aquí hasta aquí mide 5. Y medimos de aquí hasta el centro, mide 1.8. Y podemos decir entonces que está correcto el ejercicio. Vamos a realizar el mismo dibujo, pero utilizando el otro método de construcción, el método del centro y los 2 puntos externos o los 2 puntos finales de los ejes. Activamos el comando de elipse, nos dice, especifique por favor el centro de la elipse. Podemos hacer clic en cualquier parte de la pantalla porque no tenemos en este momento restricción de ubicación de coordenadas ni nada. Hacemos un clic en pantalla y aquí nosotros podemos indicar primero o el eje más corto o el eje más largo. No vamos a tener ningún tipo de restricción para eso. El que de pronto quiera hacer primero el pequeño, hace el pequeño, o el que quiera hacer el primero, el grande, hacemos el grande. Digamos que vamos a comenzar por el pequeño. Decíamos que ¿cuánto tiene que medir este segmento? Del centro hacia un extremo. 1.8. Correcto, 1.8, Enter. Ahora, como nos pasaba anteriormente, el programa ya está a la espera a que le indiquemos cuál va a ser la segunda distancia. ¿Cuál debe ser el segundo valor que debemos introducir? La mitad de 5, ¿no? Sería la mitad de 5. Si yo digito o si escribo el valor de 5, entonces el programa va a contar desde el centro hacia arriba las 5 unidades que yo estoy diciendo. Y eso no está correcto, porque si observamos aquí en el ejercicio, 5 es el valor completo. Quiere decir que la mitad de esto sería los 2.5, ¿vale? Por eso siempre es importante analizar lo que tenemos para poder trabajar. Entonces seguimos acá, decíamos que el valor a introducir sería 2.5. Y si yo de pronto los muevo uno sobre otro, deberían haberme quedado exactamente iguales. Y aquí están. Por mucho que nosotros nos acerquemos, para ver si hay algún error en la construcción, no vamos a encontrar error en ellos. Entonces, esta es la forma de trabajar las figuras de la elipse. Veamos el último comando sencillo, el comando básico de dibujo y corresponde a la creación de sombreados, achurados o texturas, dependiendo cómo le queramos llamar. Para eso, vamos a dibujar unas figuras aquí en nuestra área de dibujo. Vamos a dibujar un rectángulo cualquiera acá. Dibujamos otro que se está intersectando con ese. Y además voy a dibujar una circunferencia por acá. Listo. Tengo 3 figuras. Revisemos acá un segundito a ver de qué se trata la herramienta del hatch, la herramienta del sombreado, como aparece en español.
y dice acá, el hatch, que es la versión en inglés, en la versión española aparece como sombreado, es el comando para aplicar achurados, texturas, sombreados o degradados en un dibujo creado. Dice acá, es importante recordar que achurar es incorporar patrones de líneas, puntos, sombreados, etcétera, los cuales nos permiten representar materiales de la realidad en un dibujo. En este sentido, la escala o el tamaño de un achurado juega un papel crucial en la percepción que éste tiene ante la persona que observa dicho plano. Se observa un poquito confusa esa explicación, pero no. Vamos a verlo con lo siguiente antes de ver los achurados. Voy a utilizar como ejemplo vamos a ver si lo tenemos por acá. Utilicemos se me fue por acá. Creo que no está acá. Un segundito. Ya regresamos. Esta me puede servir. Listo. Observemos este dibujo que está acá. Es un dibujo de una planta arquitectónica, aparentemente de una vivienda. Si nosotros dijéramos, las paredes o los muros de esta vivienda miden 12 centímetros. Listo. En función a eso hemos hecho la construcción de este dibujo. Ahora, primera pregunta. El que primero responda, perfecto. ¿Qué tipo de material creemos nosotros tiene el patio? Baldosas, ¿no? Podría ser baldosa. Perfecto. Entonces, decimos que podría tener baldosa. Si vamos un poquito más allá, obviamente no sabemos qué tipo de baldosa ni qué color, obviamente, porque es un dibujo que está blanco y negro. Pero lo que sí podríamos decir lo siguiente. ¿Quién hizo el comentario ahorita que no logré ver aquí en la pantalla? Juan García. Juan, hola Juan. Juan, si yo te preguntase además de eso, ya me dijiste que es baldosa, consideraría también que es baldosa. ¿Qué tipo de formato crees tú tiene esa baldosa en el patio? ¿Formato triangular, formato rectangular, formato hexagonal? Cuadrado. Cuadrado. ¿Listo? Además de eso, voy un paso un poco más allá. Si tomamos en consideración que los muros pueden medir 12 centímetros de espesor, ¿cuál sería para ti el tamaño aproximado que tiene cada baldosa? 15 Podría ser centímetros. 15. Podría ser 15 centímetros. Estaría de acuerdo contigo. ¿Sería razonable o lógico pensar que esa baldosa mide 50 por 50? Sabiendo que el muro tiene 12 centímetros de espesor, yo diría que no. Cierto. Si de pronto decimos que aquí y aquí hay 12 centímetros, 50 centímetros podría ser algo como esto. Es decir, una baldosa mediría algo como esto. Y esa proporción no es la que se observa en el achurado que tenemos dentro de este dibujo. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Vamos con otra persona que de pronto esté por acá. En el caso de la cocina y baño, que tiene creo que el mismo achurado. ¿Qué tipo de material para ustedes consideran tiene la cocina? Vamos a acercarnos. Profe, aló, Sí, te escucho. aló. Sí, escucho. Ok, ya. Es que no sé, profe, se están recortando todo.
Profe, es que te iba a decir que si dejabas ingresar a Diana, me acabo de escribir. Y ahorita yo le di a Puede ser aceptar. Vamos a Sí, revisar. Clarisa, gracias. Ah, ok, ¿Ya vale. estás? Ok. Sí. Eso. Perfecto. Vamos entonces acá a la cocina. ¿Qué tipo de material para nosotros sugiere ese achurado o esa textura de piso que tiene la cocina? Profe, pues se ve como si fuera otro tipo de baldosa, pero mucho más pequeña. Ajá, se aprecia otra baldosa, pero yo también consideraría que es un poco más pequeña. ¿En cuánto o qué tamaño aproximadamente pudiésemos pensar que mide nosotros esa baldosa de la cocina? Yo digo que sería como eh, 10 o un poquito menor. Ok, debería estar por ahí, consideraría yo también. Es decir, con esto lo que queremos dar a entender es lo siguiente. La escala gráfica que tiene los achurados en un plano siempre sugieren a nosotros un tamaño proporcional. Como le hacía la primera pregunta a Juan, yo le decía, Juan, ¿sería lógico pensar que esas baldosas miden 50 por 50? Le decía, no, profe, yo no creo porque si el muro mide 12, veo que el tamaño de cada baldosa es casi como el de ese muro. Y tiene sentido y tiene lógica en el análisis que estás realizando. Entonces, con esto nosotros queremos dar a entender que la proporción y la escala gráfica que nosotros utilizamos para un achurado va a importar en la percepción que la persona tenga de ese tamaño. Entonces, ahí puede ser un poco más sencillo si la persona le suministra la información y les dice, bueno, vamos a instalar las baldosas de ese piso y vayan a un lugar, no sé, sin hacer ánimos de publicidad ni nada, pero es el único nombre que se me viene a la mente. Vamos a ir al Home Center a comprar las baldosas. Perfecto. Entonces, aunque no nos dieron el tamaño, ya nosotros en función a esa proporción o a esa escala visual, nosotros decimos, yo creo que las baldosas deben estar entre un 12 por 12 o 15 por 15 aproximadamente. Cuando vamos al establecimiento comercial, digo, bueno, necesito cubrir un área de 3 metros cuadrados con una baldosa unicolor que sea aproximadamente 12 por 12 o 15 por 15. Y listo, el vendedor los asesora y los lleva a la sección que le corresponde. Ese tipo de trabajo nosotros siempre tenemos que tenerlo en mente cuando trabajamos con los achurados o con los sombreados o texturas en AutoCAD, para que la proporción visual y el tamaño de las cosas sea la que nosotros deseamos que el cliente o la persona que está leyendo el plano entienda. Vamos entonces a trabajar con lo que sería este achurado. Nosotros desplegamos el listado y observamos que hay 3 herramientas dentro de este botón. La primera es el hatch o el sombreado, la cual nos permite a nosotros crear o incorporar patrones de líneas, puntos o colores sólidos, ya sea en una figura o en una región delimitada por líneas curvas o líneas rectas. Tengo la siguiente opción, que es el degradado, para la cual nosotros podemos utilizar 1 o 2 colores y hacer una, valga la redundancia, degradación de esos colores incorporándoselos a una figura cerrada o a una porción o una región delimitada por líneas. Y la tercera es la opción del contorno o el boundary, que nos sirve a nosotros para crear una polilínea en una región que esté delimitada por líneas. Veamos la primera opción, que es la herramienta de la incorporación de líneas, puntos o colores sólidos. Cuando nosotros activamos el comando del hatch o el sombreado, automáticamente la cinta de opciones aquí en la parte superior cambia de visualización. Observemos que aparece una nueva pestaña. Y la pestaña aquí arriba se llama Creación del sombreado o el Hatch Creation. Entonces,
Esa nueva pestaña solamente va a aparecer cuando tenemos el comando activo. Cuando nosotros quitamos el comando, le damos escape, observamos que esa pestaña desaparece. Prendemos nuevamente, observamos que aparece una pestaña nueva, la creación de la textura o el achurado, y nos presentan estas nuevas herramientas. Esto no quiere decir que me tengo que quedar obligatoriamente allá. Igual me puedo pasear por el resto de las pestañas que tiene el programa. Para nosotros poder aplicar un sombreado, una textura, un achurado, es importante configurar 3 elementos principales. El primero de ellos es la selección o la delimitación del área a achurar o a sombrear o a aplicar la textura. Es decir, necesitamos trabajar con esta primera parte, la que estoy sombreando aquí en color azul. A ver si puedo cambiar de color aquí. Ahora este, en amarillo. Aquí nosotros podemos o seleccionar un objeto o podemos seleccionar, donde dice la opción del pick point, seleccionar un punto de la región que queremos achurar. La segunda característica a configurar sería el patrón con el cual queremos achurar esa región o esa figura. Nosotros, si desplegamos este listado, observaremos los diferentes patrones que tiene el programa de manera predeterminada para nosotros poder aplicar alguna textura o una simulación de material. Tenemos desde el color sólido, luego por orden alfabético, tenemos patrones de líneas y puntos. En la sección central tenemos los degradados y seguimos otra vez con patrones de líneas y puntos hasta llegar al final, que es el zigzag. El tercer parámetro que necesitamos configurar para la incorporación de una textura o achurado son estas propiedades que están acá. Básicamente las que tenemos a mano derecha, son las más importantes de todas. En esta, pues nosotros podemos incorporar, o podemos ajustar, mejor dicho, la transparencia. Podemos decir qué tan opaco o qué tan translúcido queremos que se observe ese achurado en nuestra pantalla y en nuestro dibujo. Podemos ajustar el ángulo de inclinación que va a tener y podemos ajustar el tamaño o la escala visual que este va a tener en pantalla. Listo. Entonces, tomando en consideración eso, vamos a utilizar aquí lo primero. Vamos a esta opción que dice el pick point, vamos a seleccionar, en este caso, una región que esté comprendida por líneas. Es decir, a mí se me ocurre que yo necesito achurar esta porción que está acá. Entonces, automáticamente el programa hace un contorno en línea celeste diciéndonos cuál va a ser la región o la porción que vamos a sombrear o que vamos a achurar. Perfecto. Ya tenemos el primer elemento configurado, que sería la delimitación del contorno. Luego podemos nosotros indicar cuál va a ser el patrón. Por defecto nos aparece el primerito, esta que dice ángulo. Puede ser que utilicemos líneas, dobles líneas, puntos. Utilicemos de pronto, vamos a ver si nos deja. De pronto esta, un entramado de líneas. Aún así, siento que está muy grande y no me deja ver realmente cuál es el material. Para eso necesitamos ajustar el tamaño o la escala de ese patrón. Puedo hacerlo por las flechitas. Si voy hacia arriba, hago el patrón más amplio. Si voy hacia abajo, hago el patrón más pegadito o más pequeño. Puedo hacerlo por acá o puedo yo sombrear el número y colocar un número según sea mi requerimiento. Podemos ajustar el ángulo de inclinación en la medida en que vamos moviendo. Observamos cómo el achurado o el patrón del achurado va girando también. Y puedo ajustar el nivel de transparencia que quiero que éste tenga en el plano a trabajar. Una vez que ya hayamos configurado esos parámetros, simplemente le damos a la X que dice
cerrar la creación del achurado o del sombreado y ya el programa nos creó ese patrón para esa porción. Si yo hago clic sobre ese sombreado, se vuelve a aparecer esa pestaña adicional y puedo ajustar algo que a lo mejor no me hace sentir satisfecho. Yo digo, no, lo que pasa es que ese achurado no era el que yo necesito. Necesito de pronto otro que me dé otro tipo de característica, este que parece un piso de tipo parquet. Y vamos a cambiarle el tamaño. Voy a ponerle un valor más pequeñito, 0.01. Y aquí voy empezando a ver. Puedo seguir aquí mismo ajustando el ángulo de inclinación, puedo seguir ajustando la transparencia de ese objeto. Una vez haya finalizado la edición, hacemos clic en cerrar y el achurado ya quedó listo. Si en el caso contrario nosotros no queremos hacer un achurado de una región delimitada por líneas, sino a un objeto como tal, entonces nuevamente activamos la herramienta del sombreado y ya no vamos a emplear la opción del pick point, ya no vamos a darle un punto para que él haga un contorno, sino que somos nosotros que vamos a indicar cuál va a ser ese objeto para realizar ese achurado. Hacemos clic en la opción de seleccionar y aquí yo puedo decir cuál va a ser el objeto. En este caso se me ocurre la circunferencia. Observemos que sin importar lo que haya dentro o fuera de esa figura, el programa cumple con la función de aplicar el achurado a la figura completa. Vamos a utilizar de pronto otro sombreado. Este que parece un panal de abejas. Listo. Vamos a ajustar la transparencia. Vamos a ajustar el ángulo de inclinación. Y si sentimos que todo está correcto, cerramos la creación del achurado. Aquí, sin importar lo que haya habido detrás, a lo mejor yo pude haber tenido líneas sin ningún tipo de problema, el programa va a realizar ese achurado al objeto que nosotros hemos configurado o que hemos designado, mejor dicho. Algo importante cuando manejamos los sombreados o las texturas en AutoCAD. Decíamos el día de ayer que si nosotros tenemos una figura y nos gustaría dibujar una línea que salga de este vértice, nosotros tenemos que utilizar las herramientas del forzado de cursor o, como aparecen en inglés, los Object Snap. Porque estos son los que nos van a ayudar a que este tipo de detallitos que aparecen acá, estos detalles de imprecisión no aparezcan. Estos detalles de imprecisión, decíamos ayer, AutoCAD siempre nos los va a mostrar tarde o temprano. Siempre nos los va a mostrar. Por eso nosotros tenemos que siempre estar pendientes a que eso no nos vaya a ocurrir y se nos vaya o tengamos que invertir tiempo en acomodar el dibujo. Yo lo voy a hacer a propósito y lo voy a dejar así, intentando que esta figura esté cerrada, la cual no lo está. Cuando nosotros aplicamos el achurado y vamos a designar una región o una porción delimitada entre líneas, el programa me va a generar un mensaje de error diciendo que ese contorno que estoy utilizando no está cerrado. Necesitaría obligatoriamente solucionar este detalle de imprecisión que está acá para poder aplicar el achurado a esta área que está acá. Si eso no lo hacemos, el programa no nos lo va a permitir. Entonces, por eso, desde el primer momento de nuestro dibujo, tenemos que estar siempre atentos a que la precisión y la perfección en el dibujo siempre estén presentes. Hasta ahorita, señoras y señoritos, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios hasta el momento. No, profe, no tengo duda. Yo tampoco, profe. Perfecto. Ninguna duda, profe.
Perfecto, bueno. No, profe, ninguna duda. Excelente, muy bien. Dentro de los achurados, como decíamos ahorita, tenemos patrones de líneas y puntos, pero también en la sección intermedia tenemos el grupo de los degradados. Esos degradados son exactamente los mismos, los cuales accedemos a través de esta opción que dice degradado. Vamos a utilizarlo por acá un segundito y lo probamos. Vamos a borrar esto. Activamos la opción del degradado. Podemos utilizar la selección de lo que queremos sombrear como nosotros queramos, ya sea una porción delimitada por líneas o un objeto. Vamos a decir que vamos a sombrear solamente este pedacito. Observemos que aún sin darle clic, el programa ya nos empieza a dar una vista previa. Por defecto, él muestra dos colores. Este color azul que tiene por identificación 00225 y el amarillo 255, 0. Igual nosotros podemos escoger los colores que nosotros queramos para realizar este degradado. Lo único es que solamente podemos utilizar dos colores, no más. Vamos a utilizar, se me ocurre, este que es como un color lila y el otro es un color verde. Vamos a quitarle la transparencia porque no quiero que se vaya a perder nada. Pues el ángulo, dependiendo del sombreado que utilicemos, se va a ir moviendo según la necesidad. Obviamente no tenemos escala porque es simplemente un color que estamos aplicando. ¿Ok? Una vez que ya hayamos finalizado el ajuste de ese achurado, ya sea de este tipo lineal o de este tipo que es cilíndrico o de pronto el otro que es más circular, una vez hayamos finalizado ese ajuste, cerramos la edición del achurado y ya tenemos el sombreado disponible en nuestra pantalla. Como nos pasaba con el anterior, al tocarlo nos vuelve a aparecer la pestaña del editor de los sombreados y podemos ajustar algo con lo cual no nos sentimos completamente satisfechos. El último, sí, adelante, perdón. Es que no sé, digamos, ese degradado en la vida real que viene siendo, no tengo idea. No, es simplemente algo con que ustedes quieran, vamos a decirlo, a mejorar la apariencia de uno de sus planos. Por ejemplo, vamos a ver si me abre rápidamente un archivo. En la plataforma lo tenemos. Un segundito a descargarlo. En la carpeta de recursos varios de interés hay un primer archivo que dice bloques varios. Creo que aquí está uno. Un poquito pesado porque tiene muchos elementos, pero creo que aquí hay. Y si no hay, ya lo buscamos nosotros. No, aquí no está. Profe, ¿tú subes hoy esta grabación? Es Sí, que claro. se entrecortó un poco y se cayó un poco la señal. No, tranquila, que eso todos los días subimos eso. Bueno, Más o menos para una vez tomar que... apuntes. Perfecto, me parece mucho mejor. Una vez que finalicemos la clase, más o menos el tiempo entre descarga de la grabación y la carga en la plataforma de YouTube me demoran como 1 hora y cuarto, hora y media, dependiendo de la velocidad del internet, pero está más o menos en ese rango. Es decir, que si la clase la profe, vale, terminamos a gracias. las 10, ya como a las 11 y cuarto, 11 y media, ya debería estar la grabación en su plataforma. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias, profe. Vale. Claro. Vamos a buscar un momentico el archivo acá. Creo que es este. Ok. Por ejemplo, acá. Alguien dibujó este plano que corresponde a una piscina o una alberca, algo así. Observemos cómo utilizan el achurado o el sombreado de tipo degradado y color sólido para dar una mejor representación del agua. Por lo menos en algunos casos, el achurado fue en color sólido. En este caso que se ve por acá, fue un achurado de tipo degradado. Simplemente para dar una mejor representación visual de lo que sería el agua al momento en que esa persona lo vaya a imprimir. De igual manera, utilizaron otro achurado tipo degradado. Observemos acá. Estos parece que fueran como una decoración o algún techito
que tiene esta piscina, y asimismo lo utilizaron para realizar el corte o sección de esa piscina. Observemos que realizaron esas curvas para hacer la simulación del agua, y a cada porción le asignaron un achurado degradado para darle un poco más de vistosidad y de realismo a lo que ellos estaban plasmando. Hubiera sido muy distinto a nosotros presentar el achurado de la piscina de esta manera. Si yo se los muestro ahora sí, ¿para ustedes tienen la misma sensación, la misma percepción? No, profe. No, se observa un poco más. No pareciera una rampa. Ajá, parece que fuera una rampa común, como si fuera algún centro comercial o la rampa que va hacia el Transmilenio, etc. Ya cuando tenemos este tipo de representación, enseguida nuestra mente está diciendo, ah, ahí pasa algo diferente, parece que esto fuera el agua. Y ya nos da empezar la sensación cuando vemos una chica que está con traje de baño y vemos unos tolditos por acá, ya decimos, ah, ya creo que eso debe ser una piscina o algún club de esparcimiento, etc. De igual manera aquí, cuéntame. ¿Y dónde consiguió uno la escala humana o la persona? Uno mismo. En páginas de recursos gratuitos de AutoCAD. Ah, se llama así. Ok, vale. Sí, ustedes en el buscador pueden escribir bloques gratis de AutoCAD y les va a ofrecer ciertas páginas. Por ejemplo, la primera, DWG AutoCAD, bloques AutoCAD, BiblioCAD. Por lo menos la que yo suelo utilizar son estas. DWG AutoCAD, bloques AutoCAD, BiblioCAD y documentos.arq.com.mx. Esas son las páginas donde normalmente yo suelo dirigirme a buscar bloques. Hay cualquier cantidad de información y ustedes pues obviamente con tiempito y trabajando según su necesidad pueden ir revisando. Hay unas que aparecen en las categorías y dicen, bueno, hay para descargar ascensores, hay para descargar cosas de carpintería, escaleras, elementos de informática, mapas, puertas, siluetas de personas, vehículos, etc. Ustedes entran en la categoría que más les guste y pues van revisando la información. Entonces, en este caso, pues transportes marítimos para aquella persona que en algún momento le toque hacer el diseño de un puerto o de un club de esparcimiento que está a orillas de la playa, cosas como eso. Entonces, ustedes revisan esas páginas y van descargando los archivos sin ningún tipo de problema. Lo que sí, listo, lo que sí de pronto pueden tener muy en cuenta es que a veces esos bloques vienen con varias capas. Es decir, aunque yo tenga dibujado una silueta de una persona, vienen muchas capas asociadas con ese elemento. Y en la medida en que yo vaya incorporando, vamos a tener que ir eliminando las capas innecesarias. Solamente ese detallito. Listo. Entonces, veíamos acá la parte del sombreado. Y el último elemento por acá sería el contorno o el boundary. Este es lo que nos ayuda a crear un contorno tipo polilínea, el cual va a estar delimitado por otras líneas adicionales. Pongamos el caso de esta región que tenemos acá, la cual está delimitada por este pedacito de rectángulo y está delimitada también por esta curva de la circunferencia y obviamente por la figura de ese rectángulo que hice inicialmente. Quisiera que el programa me generara este contorno tomando en cuenta esos elementos. Entonces, borrar todo esto. Aplicamos la herramienta del boundary o el contorno y lo que hacemos es hacer un clic en la porción que queremos que el programa realice ese contorno. Observemos que él hace la primera visualización en una línea celeste, le damos Enter para confirmar y ya nos hizo el contorno según lo teníamos. Y esto es una polilínea cerrada. Esta igualmente la podemos achurar con toda la normalidad y la cotidianidad con la que hemos revisado esto. Listo, si es así, cerramos y tenemos la aplicación de
esas herramientas. Hasta ahorita, ¿más preguntas, dudas, inquietudes, comentarios al respecto? No, Mira, profe. Ninguna, profe. No, profe, bueno, sí. Digamos, ahí se maneja igual que Google SketchUp, que control Z para... Sí, es control Z para borrar y esto, y control J No, en para este caso el empezar. control Z en este caso es para deshacer aquí en AutoCAD. Cuando nosotros le damos de pronto aquí a control Z, lo que hacemos es irnos un pasito hacia atrás e ir revirtiendo todas las acciones que hemos hecho. Ah, ok, y el control J es para volver a donde estaba uno, ¿sí? No, aquí el control J no tiene función como tal. Ok. Listo. Con este primer grupo acabamos de ver los comandos básicos de dibujo. En la medida en que vayamos siguiendo avanzando nuestros temas, iremos incorporando elementos nuevos, tanto para dibujo como para otras secciones. Entremos ahora en lo que corresponde a los comandos básicos de modificación y vamos a intentar ver la mayor cantidad posible hasta finalizar nuestra clase. Los comandos básicos de modificación o los comandos de modificación son los que nos ayudan a nosotros a poder editar la información que hemos creado con los comandos de dibujo. Es decir, para poder aplicar comandos de modificación, necesariamente tuvimos que haber hecho anteriormente elementos con los comandos de dibujo. Dentro de los comandos de modificación tenemos lo siguiente. Está la herramienta de mover, que nos ayuda a desplazar uno o varios objetos de un lugar a otro. Tenemos la herramienta de copiar, que sirve para, valga la redundancia, copiar o para multiplicar un elemento o varios elementos a otra parte de la pantalla. Tenemos la herramienta de rotar o de girar, que nos sirve para hacer, valga la redundancia nuevamente, giros en función a un ángulo. Es decir, si yo quiero que algo, si está en posición horizontal, gire a 90 grados, a 45, a 35 grados, entre otros. Tenemos la herramienta del stretch o el estirar, que me hace esa misma función. Como si fuese un cauchito, pues los elementos yo los puedo ensanchar o los puedo hacer más angostos según sea mi necesidad. Tengo la herramienta del mirror. En español aparece como simetría. Esta herramienta es como si nosotros tuviésemos unos elementos con un espejo literalmente. Es decir, voy a hacer un reflejo invertido de algo que yo he seleccionado previamente. Tengo la herramienta de la escala o el escalado para ampliar o achicar proporcionalmente un objeto. Tengo la herramienta del trim y el extend. En español aparece como cortar y creo que es extender o prolongar. No recuerdo exactamente esta traducción. La herramienta del trim nos sirve para cortar segmentos. La herramienta del extend o de la extensión nos sirve para alargar. Creo que esa es la traducción, alargar elementos. Tenemos la herramienta del fillet y el chamfer, que son empalmes y chaflanes. La primera nos sirve para hacer un remate curvo o circular de una esquina. La segunda, el chaflán, nos ayuda a hacer un remate recto de una esquina. Tenemos la herramienta de los arreglos, donde podemos hacer arreglos rectangulares. En este caso, un arreglo es la copia de un elemento. En el caso de un arreglo rectangular, es la copia múltiple de un elemento. En el caso que sea rectangular, en el caso que sea polar, la copia se hace en sentido circular. Observemos cómo aparece la animación en pantalla. En el caso que la utilicemos a través de una línea curva o recorrido, pues el elemento va siguiendo esa trayectoria
en función al contorno que nosotros vayamos a seleccionar. Tenemos la herramienta para borrar, que es como el lapicito, donde hace la misma función si nosotros empleamos la tecla de borrar de nuestro computador. Tenemos esta que es la herramienta del explode o explotar, que es para desagrupar elementos que estén agrupados. Por ejemplo, los que construimos con una polilínea son elementos que están agrupados. Al nosotros darle explotar, automáticamente cada elemento queda de manera independiente. Y tenemos la herramienta del offset o del desfase, que nos ayuda a hacer copias paralelas o copias concéntricas de unos elementos. Vamos a intentar ver la mayor cantidad de comandos de modificación posible en lo que nos queda de la clase de hoy. Para eso, como decíamos, para poder aplicar eso, necesitamos tener elementos antes en nuestra área de dibujo. Vamos a dibujar por acá una circunferencia. Vamos a dibujar un rectángulo y dibujemos un par de líneas. Perfecto. Comenzamos. Vamos a ver ahorita estos tres comandos que tienen un funcionamiento muy similar. Mover, copiar y rotar. ¿Okay? Veamos esos tres que son los que tienen un funcionamiento de ejecución muy similares. En cualquiera de los tres casos, el procedimiento es básicamente o en esencia el mismo. Activamos comando, primeramente seleccionamos objeto, enter, y luego designamos un punto para movimiento, copia o rotación y luego ejecutamos la acción. Nuevamente, repetimos por acá y vamos a ponerlo un segundo por aquí en la pantalla para hacerlo más gráfico, solo por un instante. Tenemos por acá girar, tenemos copiar y tenemos mover. Para los tres casos, el primer paso es seleccionar objeto u objeto. El segundo es designar punto de giro, de copia o de movimiento. Estoy empezando aquí el 2. Y el tercero es ejecutar la acción, ya sea el giro, indicando el ángulo, la copia, indicando el lugar o lugares finales de copia, y el de mover, de movimiento. ¿Okay? Entonces, estos tres elementos, el de girar, que aparece como una flechita, el de copiar, que aparecen como unos cuadritos, y el de mover, que aparecen unas flechitas, tienen ese esquema de funcionamiento. En los tres casos, primeramente debemos seleccionar los objetos o el objeto, en el caso que sea uno solo, y luego hacemos aquí, o damos Enter o clic derecho del mouse. Luego designamos un punto. Si estamos trabajando con la herramienta girar, va a ser un punto de giro, es decir, como si fuera la punta del compás. Colocamos punta del compás en el sitio donde queremos que gire y luego designamos el ángulo para saber. Si estamos trabajando con copia, designamos el punto de copia. A partir de qué punto, valga la redundancia, vamos a empezar a copiar elementos. Y en el caso de la herramienta mover, ¿cuál va a ser ese punto de movimiento? Una vez que hayamos indicado ya eso, ya automáticamente nos queda es ejecutar la acción.
En el primer caso, ejecutar el giro a través de un ángulo, ejecutar la copia diciendo los lugares finales o el lugar final donde va a quedar los otros elementos. Y luego, en el caso de mover, pues indicar hacia dónde quiero mover o desplazar ese elemento. Borramos aquí, volvamos a nuestra pantalla. Activamos herramienta mover. Puedo hacer un clic aquí o puedo darle las versiones en inglés, la letra M. Si es en la versión en español, se llama, creo que es desplazar. Si es desplazar, debe ser la letra D. D o DE. Mover. Paso número 1, seleccionar el objeto. Voy a mover solamente la circunferencia. Una vez que seleccione el objeto, le doy Enter o le doy clic derecho del mouse para confirmar. Ahora, especifique el punto base de desplazamiento. Yo voy a utilizar en este caso, se me ocurre, el centro de la circunferencia. Cuando hago clic acá, ya lo que tengo es que ejecutar la acción y decir de dónde hasta dónde voy a realizar ese movimiento. Lo cambié de posición de un lugar hasta el otro. Probemos ahora con la herramienta copiar. Activamos la herramienta copiar, ya sea con un clic acá o con las letras CO, que es para copiar, en el caso de inglés. Seleccionamos el objeto o los objetos. En este caso se me ocurre y voy a seleccionar estos dos simultáneamente. Para confirmar, clic derecho o Enter. Dice el programa, especifique el punto base de desplazamiento. El punto puede ser, como vimos ahorita, dentro de un objeto, puede ser un punto de la línea del objeto o, por el contrario, puede ser un punto por fuera de los objetos. Se me ocurre y ahorita lo voy a hacer por fuera de los objetos. Hago un clic acá y entonces hago clic en todas las posiciones donde quiero que se copien esos objetos. Y lo puedo copiar tantas veces como yo quiera, hasta que se me cansen los dedos en poder hacer clic con el mouse. Una vez que hayamos finalizado, simplemente damos escape con el teclado y terminamos de ejecutar el comando de copiar. Probemos ahora el comando de girar o rotar. Activamos el comando rotar, seleccionamos el objeto, clic derecho o Enter. Designamos cuál va a ser el punto base de giro en este caso. Como decíamos ahorita, el ejemplo, la analogía, es como si tuviéramos el compás. La punta del compás la colocamos en algún sitio y luego la otra es la que vamos a girar dependiendo el ángulo a utilizar. En este caso se me ocurre, vamos a utilizar un ángulo de 45 grados positivo. Escribo 45 y el giro ya quedó. Funciona de la misma manera. Si el ángulo es positivo, el ángulo positivo gira en sentido antihorario. Si el ángulo es negativo, gira en el sentido horario. ¿Listo? Para que recordemos esa información y no se nos vaya a olvidar. Probemos nuevamente para la parte del rotar y veamos lo siguiente. Ahorita nosotros hicimos giro de este rectángulo tomando como punto o centro de giro el centro geométrico de esta figura. Cuando lo hicimos, observemos cuál fue o cómo iba a ser el resultado. Este es el resultado de giro. Si nosotros hubiésemos seleccionado, por ejemplo, un vértice, a partir de ahí es que se coloca como el centro del compás. Si lo hubiésemos hecho por alguno de los lados, ese hubiese sido el centro del compás. Si lo hubiéramos hecho de pronto por acá arriba, ese hubiese sido el centro de giro. O si por el contrario lo hubiésemos hecho por fuera, vamos de pronto por acá, observemos cómo es el sentido de giro. Dependiendo cómo queremos que sea nuestro resultado, debe ser ese punto de referencia. Hasta ahorita, preguntas, dudas, comentarios o inquietudes acerca de estos tres comandos básicos de modificación.
No, profe. Perfecto. Hasta ahorita vamos bien, ¿cierto? Sí, profe. Yo les voy a dejar, me gustaría dejarle un ejercicio. Se los voy a dejar en la plataforma. Algo muy complementario y muy básico. Simplemente para que nosotros podamos practicar lo que es la herramienta de copiar, girar o rotar. Y es hacer una composición, se las voy a colocar por allá, que va a consistir en algo como esto. ¿Ok? Y va a ser básicamente la construcción de una composición, algo parecido a esto. ¿Ok? Es simplemente para nosotros poder emplear la herramienta de copiar y girar simplemente a modo de práctica. Obviamente va a tener más figuritas, o sea, más cuadrados, pero en esencia va a ser algo como esto. ¿Listo? Es simplemente una práctica muy sencilla. Para eso la vamos a buscar en el enlace que dice correos enviados. Vamos a hacer un clic ahí y yo la voy a dejar aquí como una entrada nueva. Va a ser un ejercicio simplemente muy sencillo para practicar de ustedes. ¿Listo? Me gustaría que en ese ejercicio ustedes mismos se evalúen y vean qué tan preciso están quedando las uniones, qué tan correcto está quedando el ángulo de inclinación para que el resultado siempre a realizar sea el esperado. ¿Listo? Bien, continuamos entonces. Veamos ahora la herramienta de cortar o extender. Y para eso vamos a sacar otra vez más el tablero, porque son dos comandos que tienen un funcionamiento también similar. Por aquí. Trim es cortar. Creo que sale extender o alargar. Ok. En esos casos, cuando nosotros activamos el comando, lo primero que nos pide es seleccionar primeramente el objeto de referencia, ya sea de corte o de extensión. Ya vamos a ver qué es eso. Luego, seleccionar el o los objetos, a cortar o a alargar. Y de último, ejecutar la acción, ya sea el corte o el alargamiento del segmento. Esta sería, digamos, el procedimiento o la forma en cómo estos dos comandos trabajan. En el caso del trim o el cortar, en el caso del el extender o el alargar. Primeramente, lo que vamos a seleccionar es el objeto de referencia que nos va a servir como corte o extensión. El segundo, pues, es seleccionar los objetos que vamos a cortar o alargar. Y de último, sería ejecutar la acción. ¿Listo? A volver a nuestra pantalla. Y regresamos acá. Voy a hacer a propósito esto que está aquí.
Voy a dibujar 3 líneas. Y además de eso voy a dibujar una circunferencia por acá. Esta figura. Comencemos con la herramienta del trim o el cortar. Decíamos que esta nos ayuda a eliminar excesos de líneas que para nosotros van a ser innecesarios. Vamos a acercarnos un poquito más acá y veamos esto. Si yo esta figura deseo que me quede solamente este triángulo limpio, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿De qué segmento nos tendríamos que deshacer? De los puntos. ¿De cuáles puntos de pronto? Los puntos que están saliendo de pues, los 3 puntos del triángulo. Es decir, a partir del vértice, el resto de las líneas que están sobresaliéndose, ¿cierto? Sería esto que está Sí, acá, señor. esto, 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 esto y esto. Para poder limpiar ese triángulo tengo que obligatoriamente borrar esos excesos de línea. Y es lo que vamos a hacer con esta herramienta. Cuando activamos el comando del trim, nos dice, perdón, el comando del trim nos dice el programa, por favor seleccione el objeto. Decíamos ahorita que el primer elemento a seleccionar va a ser la referencia de corte. Si nosotros necesitamos deshacernos de este pedacito de línea, imaginándonos que tenemos que esta línea completa es como un cordel o un cordón, ¿por dónde tendríamos que pasar la tijera para poder cortar eso? Por encima del vértice. Por aquí, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, vamos a decir que por aquí yo tengo que pasar la tijera y luego yo decido si voy a deshacerme de este lado o a deshacerme de este lado. Así es que funciona la herramienta. Cuando tenemos el comando del trim, debo seleccionar primeramente la referencia de corte. No lo que voy a cortar, sino lo que me va a ayudar a cortar. En este caso, lo que me va a ayudar a cortar este pedacito es este segmento. Una vez que selecciono eso y le doy Enter, ahora sí yo puedo decidir qué voy a cortar. Si voy a cortar esto o si voy a cortar esto. Dependiendo donde yo coloque el cursor, ahí es donde se va a realizar la operación. En este caso, solamente lo que voy a cortar es este pedacito de acá. Finalizo, le doy escape o Enter para completar la acción. Repitamos el procedimiento con el otro pedacito de línea. Activamos el comando de cortar o el trim. En este caso, si voy a cortar este pedacito de línea, mi referencia de corte va a ser este segmento que está acá. Una vez que selecciono el segmento, le doy Enter y ahora sí puedo indicar qué es lo que voy a cortar. Si es este segmento o si es este segmento. Este es el que ya no me hace falta. Toco y Enter para confirmar. Lo mismo hacemos con el resto de las líneas. Vamos a intentar deshacernos al mismo tiempo de esta que está acá y esta que está acá en la parte inferior. Seleccionamos la referencia de corte, le damos Enter y luego tocamos los segmentos que queremos limpiar. Y ahí finalizamos la operación. El comando del extend funciona de la manera opuesta. En este caso, el primer objeto que yo voy a seleccionar va a ser la referencia o el tope hasta donde quiero que se lleve a cabo la extensión. Vamos a asumir que va a ser esta circunferencia. Enter. Cuando tocamos el segmento, observemos cómo él lo va a prolongar hasta donde yo seleccioné. Toco acá. Toco acá. Si yo me acerco al otro lado, observemos que él va a asumir que lo voy a estirar o alargar hacia el otro extremo de la línea. Una vez que hayamos finalizado, le damos Enter para confirmar la acción. De esta manera funciona el comando del cortar y del alargar en AutoCAD.
Por ahorita vamos a hacer una pausa, que ya nos quedan 5 minutos para finalizar nuestra hora de clase. Me gustaría que, además de practicar lo que acabamos de ver el día de hoy, podamos revisar el resto de los comandos de modificación, tanto en la guía de estudio como en los videotutoriales que les he facilitado. Algo importante. Hoy ya sería deseable que todos tuviesen su programa instalado en el computador. Sí, profe, por mi ¿Por qué? parte ya. Qué bueno, me parece excelente. Porque ya este día viernes tenemos nuestra primera actividad evaluada. A lo largo de estos días hemos colocado diferentes ejercicios para realizar a modo de práctica, como todos estos que están acá. Estos no son evaluados, pero sí son de ejercitación. ¿Listo? Pero los que están en la guía 3, aunque en esta no está evaluado, estos los vamos a utilizar el día viernes. Es decir, para el día viernes esto lo deberíamos tener dibujado, porque si no, el tiempo que tenemos estimado para el examen no nos va a rendir. Entonces, este que se ve complicado, pero no lo es la construcción de los muros de una vivienda. Los muros están totalmente acotados, tienen todas las distancias. Nuestra tarea y nuestro reto es realizar el dibujo de estos muros. ¿Listo? Entonces, intentemos que el día de hoy, este ejercicio, que de pronto no es complicado, pero sí nos consume un poquito de tiempo, podamos realizarlo hoy. Por lo menos pónganse ese reto, esa misión de finalizarlo hoy, y los que quieran me pueden pasar por el correo el ejercicio para irlo revisando y les voy dando alguna retroalimentación al respecto. ¿Listo? Porque este ejercicio lo vamos a utilizar el día viernes, y si el día viernes no lo tenemos listo, pues obviamente se nos va a acabar el par de horas que tenemos para hacerlo y no vamos a poder culminar correctamente. Entonces, una vez que finalicemos esto, podemos dibujar también estas representaciones que son de ventanas y puertas. Son todas muy sencillas, pero cada una tiene su representación en particular. Cada ejercicio, no sé si se han dado cuenta, pero lo recalcamos nuevamente, tiene la parte de las instrucciones y tiene una nota seguida. Por favor, lean siempre estas instrucciones antes de arrancar el ejercicio para poder tener un óptimo desempeño del mismo, ¿vale? Bueno, Sí, profe, profe. gracias. Hasta ahorita, Vale. dudas, preguntas, comentarios, inquietudes al respecto. No, profe, por mi parte no hay ninguna pregunta. Todo quedó claro. Perfecto. Antes de irnos, porfa, vamos a colocar en el chat su nombre completo y número de documento. Todo en la misma línea para que no se nos vayan a confundir los chats de una persona con la otra. ¿Listo? Para tomarlo como asistencia. Cualquier duda que puedan tener en el día de hoy, porfa, me la pueden hacer llegar por correo con toda naturalidad, con toda normalidad. Y apenas yo la lea, tengan la plena certeza que les respondo. ¿Listo? Vale, profe, muchísimas gracias. Les deseo que tengan un excelente día, que les Bueno, vaya muy profe, bien gracias. en el resto de sus clases. Nos veremos Dios mediante el día de mañana a las 8. Si se quieren conectar unos minuticos antes para aclarar dudas, por acá voy a estar. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Que tengan Muchísimas todos Sí, un gracias. profe, muchísimas excelente día gracias. y feliz miércoles. Gracias. Listo, gracias, profe. Con mucho gusto. Que estés bien. Profe, espera, no vayas a cerrar. Es que se me olvidó Tranquilo. colocar el nombre. Ah, Tranquila, Karen. Adelante. ya, profe, muchas gracias. Sí, perfecto. Listo todo. Daniel, Juan, ya colocaron también sus datos.
¿Listo? Nos vemos entonces también Juan, Daniel, que tengan un excelente día todos también. Ya colocaron sus datos también en el chat para cerrar la llamada, ¿sí? Hasta luego, Juan, que estés muy bien.